Bienvenidos sean a esta clase práctica. Ya vamos a ver entonces con detenimiento cómo implementar en redes sociales la estrategia de Facebook, Instagram, la cacería de grupos por WhatsApp. Siguiendo el orden, vamos entonces a comenzar por Facebook. Antes de estas, tenemos dos métodos de prospección, la base de poder e interceptando flujos de dinero, pero esto no es tan práctico, así que yo les tenga que mostrar paso a paso cómo se hace en redes, sino que más que todo, entonces que ustedes se den el tiempo, por ejemplo, en la base de poder, con hojas, poder ir escribiendo todos los nombres que se les vengan a la mente al preguntarse ustedes las preguntas que están aquí. ¿A quién conozco que compraría mi producto ahora? ¿A quién conozco que necesita mi producto ahora? ¿A quién conozco que ya esté comprando un producto similar? ¿A quién conozco que podría conocer a una persona que necesite mi producto? Y por último, que es una pregunta mucho más de crecimiento personal, de a quién conozco que si me pongo enfrente cambiaría el rumbo de mi negocio. Y la segunda, que es dónde encontramos ese cliente ideal para forjar una alianza con ese dónde o con ese quién y que así podamos entonces tener un flujo de clientes potenciales constante. Pero si no pueden implementar ninguna de las dos o no se les viene en la cabeza entonces cómo implementar ninguna de las dos, vamos a ir directamente a las estrategias que les contaré justo ahora, porque son las estrategias básicas, las estrategias de prospección que si se implementan realmente bien, paso a paso, como se va a explicar a detalle, entonces les van a traer muchos clientes potenciales. Así que primero que todo, por Facebook tenemos cuatro métodos de prospección. El primero, que es en grupos de Facebook con palabras claves, que vayamos entonces a Facebook. Lo que vamos haciendo es ir buscando grupos relacionados a nuestra temática. Por ejemplo, entonces si nuestra temática tiene que ver con consultoría o con, por ejemplo, afiliados, el nicho del dinero, con el nicho de la salud, con adelgazar de peso o con cualquier nicho. Entonces que empecemos a buscar grupos sobre esto. Así que vamos a la lupita de Facebook arriba a la izquierda y vamos a filtrar por grupos. Lo importante aquí es que nosotros podamos usar todas las palabras claves que se nos vengan a la mente de nuestro nicho. Por ejemplo, en mi caso, consultores, infoproductores, coach y muchas otras palabras claves que nosotros podemos tener en cuenta para encontrar esos grupos donde se agrupan nuestro cliente ideal. Por ejemplo, acá tenemos mi propio grupo, pero podemos entonces seguir buscando. Libros de marketing estratégico y consultoría de empresas. Puede ser interesante, pero lo que estamos buscando es un grupo de consultores. Podemos entonces buscar acá consultores. Vamos otra vez aquí, filtramos a la izquierda donde aparece filtros, filtramos por grupos, asesores y consultores. Este tiene 925 miembros. No es lo ideal que tenga tan pocos miembros porque entonces cuando publiquemos algo, no va entonces realmente a impactar en la gente. Este tiene, por ejemplo, 20.000 miembros. Está bien, consultores app. Tendríamos que entonces entrar e indagar e investigar si realmente sería un posible grupo potencial donde se reúna nuestro cliente potencial. Consultores contables y tributarios no es nuestro cliente potencial. Vacantes Manizales transformar consultores. Si seguimos entonces analizando, vemos entonces que realmente no va a ser tan fácil encontrar nuestro cliente potencial de esta manera. Lo que podemos hacer es entonces cambiar otra palabra clave. Vamos a poner coach. Vamos entonces a grupos. Y vamos revisando. Coach, Lacoste. Ahí es bueno, esto no. Coaching y liderazgo con propósito. 115.000. Este puede ser un grupo interesante. Entonces, ¿cuál es el paso a paso? Que si nosotros vamos entonces directamente a lo que se explica también dentro de- del documento que tenemos entonces, donde se explica esta estrategia paso a paso. En un segundo, que es este por acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde se reúne nuestro cliente potencial. En este caso ya lo hemos hecho, ya hemos entonces buscado por palabras claves un posible grupo potencial, tiene una gran cantidad de miembros, entonces puede ser útil. Lo que tenemos que revisar nosotros también es que sea público, en este caso lo es, y también que tenga interacción. Si no tiene interacción, no nos interesa realmente porque no importa si subimos
pues entonces no va a tener interacción y no vamos a tener realmente resultados. En este caso tiene 4 comentarios, 3 comentarios, 4 comentarios. Aquí tiene 14 interacciones, 3 interacciones, 1 interacción. Y tenemos que revisar también entonces la frecuencia con la que se sube. En este caso vemos que se publicó en febrero. Se ha sido constante desde febrero, pero no tiene tantas publicaciones realmente semanales, si uno se puede analizar. Si vamos hacia atrás, dice 10 posts por semana. Realmente lo ideal sea que sean mucho más posts para que sea realmente una buena interacción, que sean, por ejemplo, como este, 10 posts por día, para que no sea mucho, tampoco sea poquito, y que así entonces haya realmente una buena interacción. Por ejemplo, este Quashing tiene 39.000 miembros, ok, está bien, tiene 2 posts por día, así que podemos entrar y analizar entonces la interacción. Si entramos, entonces vamos analizando. Tiene 2 me gusta, 2 comentarios. No tiene una gran interacción que nosotros vamos a analizar y encontrar. Entonces, podemos ver la frecuencia con la que se sube. En este caso son varios posts por día, así que podemos ver que hay personas que están activas intentando atacar dentro de este grupo para pescar entonces clientes potenciales. Lo ideal es que también los grupos sean un grupo donde se pueda interactuar, donde haya entonces también esa confianza, no sea simplemente venta, venta, venta y spam, porque simplemente si nosotros publicamos sería uno más. Aunque no vamos a publicar estilo spam, vamos igualmente entonces a atacar con un post, con una determinada entonces metodología. Pero lo que podemos hacer en este caso, porque si recordamos, hay 3 estilos de prospección, perdón, hay 5 estilos de contacto, que es lobo, pulpo, tigre, cascabel y araña. Si no reconoces estos estilos de contacto, que son mucho más personales, te recomiendo que vayas entonces a la clase anterior de integración de prospección, porque en este caso, por ejemplo, para este grupo, capaz un estilo de prospección, estilo cascabel, que es el que sería publicar entonces un post, storytelling o lead magnet para atraer a la persona, no sería tan potente, porque entonces por lo que vimos no hay tanta interacción en el grupo y no hay tantas personas entonces buscando dentro de este grupo, pero sí vemos que hay una frecuencia de publicaciones dentro de este grupo. Así que podemos analizar qué estilo de contacto podemos nosotros hacer y podemos hacer un estilo de contacto como pulpo, tigre, lobo. ¿Para qué? Para entonces atacar directamente a las personas, hablar con las personas directamente. ¿Qué sería entonces? Estaría dentro de los otros 3 estilos de prospección, 3 métodos de prospección que tenemos dentro de Facebook, que es cuando está caliente, en tibio o en frío. En este caso, sería cuando está en frío, porque la persona no nos conoce, no interactúa nunca con nosotros, pero nosotros entonces, por el grupo, como va publicando, vamos a ir analizando, por ejemplo, curso de coaching para el desarrollo personal y laboral. Ok, si por ejemplo no nos interesa este tipo de prospectos, seguimos buscando, nunca negocies contigo, lo más probable es que salgas perdiendo. Esto es un tipo de post de valor. Esto es un post de la inteligencia emocional, ok, puede ser interesante. Entonces, si vamos a implementar la metodología en frío, acá ya estamos implementando entonces el método de prospección en frío. ¿Cuáles son los métodos de prospección en frío? Infiltración en grupo es lo que estamos haciendo. Nos entramos a un grupo e infiltramos entonces su base de datos, sus miembros, las personas que publican, las personas que interactúan, que es justo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, por ejemplo, estamos en el grupo, vimos una publicación interesante que esta persona puede que sea nuestro posible cliente potencial y entonces lo analizamos. Persuasión mental, instructor en hipnosis y PNL. Ok, bueno, ahí habría que ver si entonces es tu cliente potencial o no es tu cliente potencial. Supongamos que es nuestro cliente potencial. Entonces analizamos su perfil, podemos ver que tiene una buena interacción. Vamos a interactuar con algunas publicaciones que tenga. Podemos analizarlo a más profundidad, ver entonces su dominio, irlo analizando como si estuviéramos entonces implementando un estilo de contacto tigre, analizarlo para ver si es nuestro cliente potencial o no es nuestro cliente potencial y realmente entonces después, si verificamos que sí, poder atacarlo. Si vemos entonces que es nuestro cliente potencial,
Lo que haríamos es, si tiene acá agregado el botón de WhatsApp, fenomenal, vamos y le escribimos al WhatsApp. Si tiene acá solamente el de Messenger, vamos y le escribimos a Messenger. Entonces, en este caso, iríamos a WhatsApp. Como yo no tengo acá Luis, WhatsApp, ¿me escuchas? sí, sí, te escucho, Melanie. Disculpa que interrumpa. Lo que tú estás haciendo es como que, bueno, ya entendí, pero ir a ver a su perfil de esa persona que es un experto. Entonces quiere decir que, o sea, con lo que yo entendí es como que, ¿cómo te puedo decir? Sacar los posibles o prospectos de su publicación, de las que comentaban las personas ahí, más no a él directamente, porque él ya es un experto, ¿cierto? Sí, es decir, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, Melanie. Si tú le estás Mm, intentando llegar a una persona que es un comprador, es decir, una persona que no es un experto, que no es entonces un mentor, sino que es un comprador, eso depende de cuál es tu cliente potencial. Si tu cliente potencial es un comprador, es una persona que es un consumidor, que no está ujú, entonces vendiendo algo como experto, como mentor, entonces sería ujú, implementar esta técnica, pero entonces atacando ya ese tipo de personas, estilo consumidores. Es decir, si digamos tu cliente potencial son personas que les interesa la hipnosis y la PNL, entonces, por ujú, ejemplo, haríamos eso que tú estás diciendo. Iríamos, por ejemplo, a buscar alguna publicación de él que tenga una buena interacción, donde podamos evidenciar entonces alguna persona que le interese sobre esto. Esto ujú, podría ser entonces, por ejemplo, esta publicación tiene 11 interacciones. Podríamos ir entonces a buscar entre estas 11 personas si realmente entonces hay alguien interesado. Entonces podemos añadirlo como amigos, pero eso ya es la otra estrategia que seguiremos entonces haciendo, que ya te la voy a explicar a más profundidad. Pero en tu caso, entonces, si fuera un cliente potencial, un consumidor, es decir, una persona que está consumiendo un producto, más no que es un mentor y que quiere seguir enseñando, sino que es una persona que entonces ve un producto y que con eso está bien. Entonces, si vamos a prospectar en frío, sería añadir, añadir como amigos, seguimos añadiendo como amigos ujú, varios y ya entonces tenemos dos opciones. Si prospectamos en frío, lo añadimos como amigos, vamos a su perfil, por ejemplo, vamos a este perfil, vemos entonces sus publicaciones, bueno, no tiene muchas publicaciones, pero entonces lo que hacemos es, lo añadimos como amigos y le mandamos un mensaje. Y eso es totalmente en frío, no te conoce, no te ha devuelto el follow, no te ha devuelto el seguir, ni te ha aceptado la solicitud de amigos. Y tú le envías un mensaje con un estilo de acercamiento que hemos hablado anteriormente, estilo de acercamiento indirecto, para entonces ser un poco más, crear una confianza mayor, un estilo de acercamiento directo o un estilo de acercamiento agresivo. Estos estilos de acercamiento se explican en la anterior clase de integración de prospección. Y así entonces tú ya le ujú, mandas un mensaje y acá ya hiciste un prospecto. Al contrario, por ejemplo, si tú le estás llegando, si tu cliente potencial es un mentor, ya es un experto, entonces lo haríamos de esta manera, como yo estoy comentando, por ejemplo. Entonces encuentras un experto de la temática que tú ves que entonces lo puedes ujú, ayudar y lo prospectas. Y haces exactamente el mismo proceso. Entonces vas, ves su perfil, identificas si es un cliente potencial y le envías un mensaje con uno de los tres tipos de acercamiento que ya entonces vimos la clase pasada. ¿Ok? ujú, Perfecto. Eso es la prospección en frío con la metodología, con la metodología de infiltración en grupo. Ahora tenemos la abducción de audiencia, que fue exactamente eso que te acabo de explicar a ti, Melanie. Es decir, la infiltración en grupo es la que nosotros analizamos, que por ejemplo vimos el grupo y vimos a esta persona, que entonces puede ser nuestro posible cliente potencial, lo vimos porque publicó en el grupo, porque interactuó en el grupo, porque entonces de alguna manera se hizo notar en el grupo y nosotros vimos su publicación, puede ser un posible cliente potencial, entonces lo que hacemos es revisar si sí o si no y le mandamos un mensaje. Eso es infiltración en el grupo. O al contrario, por ejemplo, también otra manera de hacer la infiltración en el grupo es ir directamente. Es decir, tenemos esa manera de buscar a las personas que publicaron y que pueden ser nuestros posibles clientes potenciales. Otra manera es buscar a las personas que publicaron, perdón, que interactuaron en una publicación. Por ejemplo, que se interactuó en esta publicación, ya sea entonces me gustas o ya sea comentarios.
Entonces, que se interactuó, por ejemplo, en esta publicación de por acá, para dar el ejemplo, que se interactúa en esta publicación. Entonces, otra posible entonces infiltración de grupo es hacer exactamente lo mismo que te comenté ahorita, seguir, y si no se espera entonces de que nos devuelvan la solicitud de amistad, le mandamos directamente un mensaje con los tres tipos de acercamiento, con uno de los tres tipos de acercamiento. Eso es infiltración en grupo, teniendo en cuenta los likes, los comentarios. Ahora, la diferencia con abducción de la audiencia. Yo no soy bueno para poner nombres, pero así sí se puede entonces reconocer bien. Es exactamente lo que hicimos contigo, Melanie. En tu caso, sería que entonces, por ejemplo, entráramos a un perfil, ahí sí, y la audiencia que tiene este perfil, porque entonces analizamos que este perfil, este referente, reúne a nuestro cliente potencial, entonces la interacción o las personas que interactúan con su contenido, lo podemos entonces nosotros atacar porque vimos que era nuestro cliente potencial. Ahí estamos entonces enganchando a la audiencia de alguien más. Estamos infiltrándonos ya no en un grupo, sino en la audiencia de alguien más. Un nivel más. ¿Me hago Ujú, entender? ujú. Sí, ya les di, ajá. Sí. Perfecto. Y después tenemos la infiltración de base de poder, que es entonces revisar. En este caso es una página, entonces no se puede ver, pero si buscamos entonces un perfil, una persona que sea un perfil, busquemos otro grupo para que podamos tener más ejemplos. Entonces, por ejemplo, ese grupo, 2 posts por semana, no nos sirve. 10 posts por día puede ser interesante, entonces entramos a revisar. Igualmente hacemos el mismo proceso. Revisamos entonces qué tan frecuentes son las publicaciones. Miren este, wow, 40 interacciones. Este grupo sí que tiene interacción. Entonces, si verificamos eso, lo que hacemos entonces es entrar al grupo. Ya lo que estamos analizando es que, por ejemplo, este grupo es en inglés. Y si nosotros entonces intentamos prospectar en español, no nos serviría, porque entonces están hablando mayoritariamente en inglés. Eso es otra cosa que tenemos que analizar. Pero de interacción tiene un montón. Podemos hacer una prueba, podemos publicar en español a ver si alguien nos entiende o, o algo, entonces pescamos. Si no, entonces simplemente seguimos buscando un grupo que sea en español. Pero aquí analizamos que sí hay grupos en este sector de que tienen gran interacción. Así que lo que haríamos en este caso, por ejemplo, para hacer la estrategia de infiltración de base de poder, es entrar entonces a algún, algún perfil de alguien y entrar entonces a los amigos de ese alguien. Y aquí entonces tenemos todos los amigos de ese alguien. ¿Y cuál es entonces la dinámica? Las personas se reúnen con personas parecidas a ellas. Siempre se reúnen así, siempre los amigos que siguen son parecidos a ellos. Entonces, si estamos buscando, por ejemplo, un cliente potencial que es un consultor, que es un vendedor, que es un experto en algo, que tiene su marca personal, entonces aplicamos esa ley. Y los amigos de él posiblemente también son nuestros posibles clientes potenciales. Así que los prospectamos. ¿Cómo los prospectamos? Igual que prospectamos entonces hace 2 segundos con las anteriores estrategias. Entramos entonces, por ejemplo, a este perfil, le añadimos al perfil si queremos, por ejemplo, por ejemplo, para tomar un ejemplo, puede ser este. Entonces vamos a su perfil, aquí lo que hacemos es añadirlo a amigos. Si lo queremos hacer totalmente en frío, directamente entonces le enviamos un mensaje. Y si no, si lo queremos hacer más en tibio, que para cerrar entonces la metodología en frío, si lo queremos hacer en frío, simplemente llegamos y le enviamos un mensaje con uno de los tres tipos de acercamiento que ya hemos hablado anteriormente. Eso sería entonces prospectar también en frío, infiltrándonos en la base de poder. Ya si lo queremos hacer en tibio, tenemos que tener en cuenta que lo hacemos a través de nuestra lista de amigos, de interacción a nuestras publicaciones y de tu step, es decir, comenzando por el inicio de lista de amigos. Entonces, lo que hacemos es, vimos que ese era nuestro cliente potencial, le enviamos la solicitud de amistad y ahí paramos.
esperando que él también nos envíe una de vuelta. ¿Cuál es la estrategia entonces con esto? En la metodología en frío, la estrategia es que tú puedas prospectar y enviar mensajes al menos 15 cada, cada hora, cada 2 horas, para que así no te banee Facebook ni Instagram. Y ya con esta estrategia de mandar solicitudes, la estrategia es que envíes de 30 a 50 solicitudes cada 6 horas. Es decir, que en la mañana envíes 20, 50 solicitudes, que en la tarde envíes otras 20, 50 solicitudes y que en la noche envíes otras 20, 50 solicitudes. Y así en el día reúnes 150 solicitudes y eso sí, de esas 150, capaz no te van a empezar a seguir todas, te empiezas a seguir la mitad. Pero entonces cuando ya te empiezan a seguir, ya vieron un visto bueno en tu perfil. Por eso es tan importante tener un buen perfil. Entonces, ya vieron tu perfil, les llamó la atención y por eso te siguieron. Por eso es tan importante tener el perfil optimizado. Y cuando ya nos siguen, ya nos conocen. Y así lo podemos entonces realmente atacar, si lo podemos decir así, prospectar en tibio, porque ya nos conocen. Entonces podemos hablar, hola, ¿cómo estás? Vi que me seguiste, muchas gracias por seguirme. Cuéntame un poquito sobre ti. O le enviamos entonces algún mensaje con uno de los tres tipos de acercamiento que ya hemos hablado anteriormente. Esa sería la primera metodología en tibio, la lista de amigos. De interacción a publicaciones. Eso sí sería ya con el contenido que nosotros subimos a Facebook. Vamos entonces a nuestro perfil y lo que hacemos acá es entonces ir hacia nuestros contenidos. Denme un segundo que no me baja la página. Parece que está pegada. Pero entonces, mientras va cargando esta parte del perfil, les voy haciendo una, una aclaración que se me olvidó entonces también decirles en la anterior metodología de en frío, que entonces podemos también infiltrarnos en la base del grupo, infiltrarnos, como decimos acá entonces, infiltración en grupo por las interacciones, por entonces los me gustas, por los comentarios de algunas publicaciones, analizando las personas que publican para ver si son nuestro cliente potencial y además en los miembros del grupo. Es decir, si nosotros vamos a un grupo, denme un segundo mientras carga esto para poderles explicar bien. Perfecto, siguiendo entonces el ejemplo que les estaba diciendo en frío, podemos también atacar y prospectar dentro de los miembros del grupo, dentro de los miembros entonces del grupo al cual nos unamos. Por ejemplo, si acá nos vamos, entonces entramos a un grupo y vamos a miembros, acá ustedes tienen toda la lista de miembros que hay dentro del grupo, ya sea entonces contribuidores del grupo, ya sea entonces, por ejemplo, amigos, bueno, en este caso ya es algo personal de amigos míos, aparecerán entonces los amigos suyos, en el caso que haya dentro de su grupo, miembros con ideas en común, que acá pueden prospectar entonces estos miembros entonces que no están disponibles, y otros miembros nuevos en el grupo, acá pueden también empezar a prospectar, y tienen acá una lista de prospectos entonces que pueden empezar a atacar. Los nuevos miembros por lo general son los mejores porque son nuevos, entonces nosotros vemos que al ser nuevos están buscando entonces algo dentro de este grupo, porque por lo general los miembros que ya son muy viejos, una, dos, o ya no miran el grupo, o ya no están interesados, ya superaron lo que vinieron a buscar dentro del grupo. Así que entonces eso es un ejemplo de también cómo prospectar en frío en la primera metodología en frío, en infiltración en grupo por medio de los miembros que hay dentro del grupo. Siguiendo entonces la idea de la metodología en tibio, ya vimos la lista de amigos. Ya vamos a ver entonces la interacción a publicaciones. Entonces lo que estábamos haciendo era entrar a mi perfil y la interacción a publicaciones son las personas que interactúan con su contenido, con el contenido que ustedes están subiendo dentro de su perfil. En este caso entonces, por ejemplo, tendríamos las personas que están interactuando acá conmigo, Luis Salazar, Edwin, Arthur, Josué. Y lo que podemos hacer es exactamente lo mismo, como acá ven que ya somos amigos, entonces serían tibio, porque uno ya interactuaron conmigo y dos ya está dentro de nuestra lista de amigos, entonces sería enviarle un mensaje con alguno de los tres tipos de acercamiento que tenemos. Y me etiquetaron, dame un segundo, acá me etiqueto. Ahí está.
En este caso, por ejemplo, lo mismo. Vamos entonces acá, mandamos un mensaje a las personas que interactúan con nuestro contenido. Y así entonces ya son clientes más calientes, clientes que realmente entonces ya están más interesados en nuestro sector. Por ejemplo, acá tenemos los me gustas que en Facebook no se pueden ver, los me gustas en Instagram sí, pero tenemos los comentarios. Entonces podemos revisar si hay alguien que comentó y podemos entonces prospectar también a las personas que han prospectado, perdón, que han comentado dentro de nuestro video. Así sería entonces en la prospección en tibio de la interacción a publicaciones nuestras, ya sea comentarios, ya sea me gustas, ya sea entonces algún tipo de interacción que tengan con nosotros. Y por último tenemos el two-step, que es un tipo de publicación que nosotros hacemos en nuestro perfil, donde hacemos entonces un llamado a la acción. Por ejemplo, que la persona entonces vea nuestra publicación y que en la publicación, en el post, diga, si te interesa recibir la guía de 10 pasos de cómo cerrar las ventas, comenta yo y te la paso por privado. Eso es una publicación de 2 pasos. ¿Por qué 2 pasos? El primer paso es que la persona vea la publicación y el segundo paso es que te comente para tú enviarle entonces la información. O al contrario, podría ser el primer paso entonces es que diga yo y el segundo paso es que tú le envíes la información. Al final y al cabo es una publicación con un CTA directo a que puedan entonces interactuar contigo y que puedan entonces tú enviarle la información para comenzar un proceso de ventas. Eso es entonces en tibio. Y por último, en caliente es con el CTA hacia historias, por ejemplo, historias de prospección o historias de lanzamiento, que eso es algo que explicamos ya en la marca, también en la creación de contenido. Las historias de prospección que son cuando entonces nosotros subimos una historia, ya sea en Facebook o en Instagram, donde decimos, estoy buscando a 5 emprendedores que estén queriendo crear su propio producto, su propio infoproducto high ticket para lograr ventas predecibles y constantes. Si estás interesado, comenta yo. Eso es una historia de prospección. Estamos con una historia llevando un CTA claro y directo a un prospecto de nosotros. Y un CTA de historia y lanzamiento es mostrar cómo es nuestro producto por dentro. Mostrar entonces los módulos que solucionan, mostrar entonces qué es lo que nosotros ayudamos con nuestro producto. Eso es lo que nosotros hacemos entonces en un público caliente. En un público caliente, ¿por qué? Es porque responde nuestro CTA en nuestras historias. Por lo tanto, entonces está mucho más preparado para que nosotros le presentemos y realmente cerremos esa venta. Y por último, entonces, la estrategia de grupos de Facebook con palabras claves, como lo estamos haciendo, con post es entonces buscar grupos relacionados a nuestra temática, como lo estamos haciendo con palabras claves. En este caso vamos a implementar lo mismo, coach, por ejemplo. Lo filtramos por grupos. ¿Y cuál es entonces la estrategia en este caso? El paso a paso en este caso es que nosotros podamos unirnos de 15 a 20 grupos medianos con interacción y en los que no tenga preferiblemente las políticas de no promociones y spam en intervalo de horas. Por ejemplo, podemos reunirnos 6 en la mañana, 7 en la tarde y 7 en la noche, 5 días a la semana. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para entonces primero encontrar varios grupos donde se reúna nuestro cliente potencial. Y al encontrarlo, entonces eso nos ayuda muchísimo a que podamos entonces empezar a prospectar, no solo las 3 maneras que ya explicamos anteriormente, sino que podamos entonces empezar a interactuar con las personas, a irnos entonces introduciendo dentro de su rebaño, si lo podemos decir así, como entonces el estilo de prospección, estilo pulpo o estilo tigre, que tenemos entonces en cuenta de la clase pasada, y al analizar entonces un cliente potencial, lo prospectamos. O si lo queremos hacer estilo lobo o estilo pulpo, entonces que nosotros cada cierto periodo de tiempo publiquemos un post estilo lobo, que entonces ataquemos y prospectemos por medio de ese estilo de contacto, entrando, por ejemplo, a un grupo. En este caso, entremos a Life Coaching, revisemos acá, Coaching de vida y emprendedores, 967 miembros, ok, ¿no? Terapia, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que no sea en inglés. Por ejemplo, este creo que ya lo habíamos entonces visto, ya lo habíamos analizado. Este puede ser 10.000, tiene varios posts por día.
puede ser interesante, ya habría que analizarlo a profundidad, pero recordemos entonces que lo principal cuando ustedes analicen un grupo por dentro es la interacción, la frecuencia con la que se sube las publicaciones y el número de personas que hay. Y si es un público, si es un grupo público y si tiene entonces ya unas leyes dentro del grupo muy específicas que no permite spam, que no permite promoción, que no permite nada de eso. Si es el caso, entonces mejor no unirse a ese grupo, porque si subimos algo relacionado a eso, no nos lo va a aceptar ni siquiera. Entonces, suponiendo que esto es un buen grupo, entonces lo que hacemos es seguir el paso a paso de unirnos a buenos grupos entre el 6 y 15 al día por 5 días a la semana. Puede ser lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo e interactuamos, que sería el punto 3 con comentarios positivos en los grupos de Facebook, en 3 a 5 días, con un intervalo de horas, igualmente, para entonces camuflarnos, ir comprendiendo y analizando cómo se comportan, para poder imitarlos, para poder entonces nosotros parecernos a ellos. Entonces, por ejemplo, esta persona es una publicación, si podemos ver, esto es mucho más que todo promoción, no estamos encontrando algo como de real valor y no hay ni siquiera interacción. Esto se trata realmente de ir buscando, de ir entonces entrando, de ir entonces analizando. Hay que hacerlo entonces, es un trabajo con dedicación. Esta es la prospección orgánica así en Facebook. Entonces, lo que podemos hacer es ya ir, por ejemplo, si vemos que esto es un post de valor, como lo analizamos anteriormente, lo que podemos hacer es llegar, comentar. Está genial este post, un comentario positivo. Y así entonces lo que nosotros hacemos en el grupo es ir aumentando nuestra interacción y decirle entonces al algoritmo de Facebook que no estamos siendo un spam, que estamos realmente interactuando y que estamos interesados en, dentro del grupo, ser parte de él. Así que vamos publicando de 3 a 5 días, vamos entonces interactuando con las publicaciones, dejando comentarios, dando me gustas y esto con todos los grupos que nos sonamos. Y ya ahí sí, después de esos días de interacción, lo que vamos a hacer es subir un post entonces también de atracción. Eso es si lo queremos hacer estilo logo, así estilo directo y al grano. Si lo queremos entonces alargar un poco más y ser mucho más eficientes, podemos hacer un post primero que todo de interacción. De entonces que las personas interactúen con nuestro post. Es decir, poder alargar esa interacción de 3 a 5 días de que, por ejemplo, hagamos un post estilo pregunta. Le preguntemos a las personas. Si en este caso, si estamos hablando de coaching, hacer una pregunta relacionada a la temática y al nicho. Ejemplo. ¿Ustedes cómo hacen para poder entonces brindar el mejor servicio a todos sus alumnos? Es un ejemplo. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta pregunta? Que interactúen muchas personas y que Facebook vea que nuestra publicación entonces llama la atención y empieza a notar que nosotros nos posicionamos dentro del grupo para que la próxima vez que nosotros publiquemos, ya Facebook vea a esta persona tuvo buena interacción, le voy a mostrar también esta publicación que subió a muchas más personas dentro de este grupo que interactuaron con él. Así que entonces el próximo post que nosotros hagamos, que sea de atracción, que entonces tenga el paso a paso de un título en el que se defina un dolor, un problema o deseo del cliente con el objetivo de llamar la atención, que se profundice dentro del problema, que luego se la solución con un storytelling de transformación y por último entonces se puede ofrecer la promesa del producto o el lead magnet detrás de un CTA. Un paso a paso claro entonces de esta estructura del copy que se implementa en los posts de atracción, lo podemos hacer entonces y evidenciar en este ejemplo de este grupo. Por ejemplo, este post trajo 86 comentarios, pero hay un post que me gusta siempre poner de ejemplo para que puedan ver el, el poder de esta estructura. Y tengan en cuenta siempre algo, es decir, va a haber días buenos, va a haber días con 135 comentarios, 200, etcétera. Va a haber días malos, va a haber días que tengan solo 2 comentarios. No es una estructura infalible, es una estructura de ir probando, de ir entonces mirando. Y va a haber otros días mucho mejores que, por ejemplo, en este caso tuvo 622 comentarios. ¿Cuál es entonces la estructura?
revisémoslo acá de nuevo, es título en el que se defina un dolor o problema o deseo del cliente, preferiblemente un dolor o un problema para que le lleguemos más a su corazón con el objetivo de llamar la atención. En este caso, un dolor o un problema. Eso es un título. Ya no tienes dinero para invertir en publicidad y te desmotiva a invertir muchas horas en orgánico directamente al problema, que llame la atención. Luego profundizamos dentro del problema, con un tipo de storytelling, para que realmente empaticemos con la persona. Te entiendo a la perfección. Nada más hace 3 días yo también estaba desmotivado por ocupar mínimo 3 horas diarias respondiendo a clientes. Luego entonces le presentamos la solución con un storytelling de transformación. Igualmente siendo empático, lo más importante en estos posts es ser empático, ser entonces y comprender muy bien el corazón de la otra persona. Y acaba la solución. Pero descubrir la manera exacta de trabajar en orgánico, automatizando sin invertir dinero en software ni apps y crear un sistema que le contesta a mis clientes. Acá entonces presentamos una escasez, muy pocos conocen la manera de crear un sistema así gratis. Y sé que muchas personas hacen perdón, sé que muchas personas están pensando tirar la toalla por esto. Así profundizamos incluso aún más en el problema. Y luego entonces brindamos el lead magnet o la promesa de nuestro producto, como nosotros lo vamos a ayudar. Por eso decidí que hacer una mentoría 100% gratis para que aprendan este método y ayudarles a que mejoren y ahorren tiempo en sus estrategias. E implementamos el CTA. Yo en este caso dejo una nota. Nota, es solo para personas que en realidad sí quieren tener resultados, como gatillo mental de compromiso. Y acá entonces el CTA. No les voy a vender nada, pide info. Esa es la estructura de un post de atracción de clientes potenciales. Un post como de interacción es como como ese tipo de post. Simplemente una pregunta que llame la atención. ¿Qué membresía tienen o prefieren, amigos? Eso es un ejemplo entonces de un post de atracción y también otro de interacción para que así ustedes puedan entonces implementarlo dentro de sus estrategias en Facebook. Y así entonces sería la estrategia en Facebook paso a paso, teniendo en cuenta los 4 métodos que nosotros podemos implementar únicamente dentro de Facebook. Con cada una de las estrategias que ustedes implementen para prospectar, tienen para largo, tienen para mucho tiempo. Pueden implementar entonces con diferentes grupos de Facebook y hay cantidades de grupos de Facebook con diferentes entonces personas, con diferentes tipos de acercamiento. Con cada red social ustedes pueden prospectar un montón. Así que si quieren enfocarse en un método de prospección, está fenomenal. Vuélvanse expertos en ese método de prospección. Si quieren entonces tener 2 métodos de prospección, está bien. Pero mi recomendación es que no tengan 3, 4, 5 métodos de prospección porque se saturan. Con un solo método de prospección hay un montón de cosas por hacer. No se sobresaturen porque ya después entonces no hacen nada de ninguno de los dos. Porque, ¿qué pasa con el esfuerzo? El esfuerzo es algo que entonces se divide. Si ustedes se concentran en un solo método de prospección, se vuelven expertos en ese y van creciendo en ese. Si lo dividen en dos, entonces su esfuerzo va a ir la mitad para acá y la mitad para acá. Si lo dividen en 3, 4, 5, es impensable. No van ustedes a crecer como ustedes buscan crecer y volverse expertos en estos métodos de prospección como a ustedes les gustaría, para que sea realmente cada vez más eficaz y más eficiente para ustedes. Y lo que siempre les digo, lo más importante de todo es iterar. Lo más importante de todo es probar e ir analizando qué sí me funciona, qué no me funciona y seguir probando y quedarnos con lo que sí funciona y desechar lo que no funciona. Así que este sería el método de prospección por Facebook y ya seguiríamos entonces con el método de prospección por Instagram que es muy parecido, pero tiene ciertas diferencias.